La noche que mi hijo muerto me guió hasta el bebé que me salvó la vida. El llanto de un bebé resonaba como una sinfonía de la desesperación en el hospital más exclusivo de Ciudad de México, mientras Elena Vázquez de Santillán se derrumbaba sobre el pecho sin vida de su hijo de 2 años. Sus lágrimas caían como lluvia sobre el rostro angelical de Santiago, que parecía simplemente dormir después de una batalla perdida contra la leucemia que había durado 8 meses interminables. Las manos de Elena, acostumbradas a firmar cheques de millones, temblaban ahora como hojas secas mientras acariciaba por última vez los bucles dorados de su pequeño. No puede estar muerto, no puede estar muerto, susurraba con una voz quebrada que parecía provenir de las profundidades de un abismo que acababa de abrirse en su pecho. La habitación privada, que había costado más dinero del que la mayoría de las familias ve en toda su vida, se llenó del silencio más ensordecedor que el universo puede producir, el silencio que queda cuando un corazón deja de latir para siempre. Elena gritó entonces con una intensidad que hizo temblar los cristales de las ventanas, un grito que contenía todo el amor no dado, todas las palabras no dichas, todos los abrazos que nunca podría darle. Los médicos, acostumbrados a la muerte pero nunca inmunes al dolor de una madre, se alejaron en silencio mientras Elena se aferraba al cuerpecito de Santiago como si su amor pudiera devolverle la vida. En ese momento, la mujer más poderosa del imperio empresarial de su familia descubrió que todo su dinero, toda su influencia, todos sus contactos, no valían absolutamente nada frente a la finitud de la existencia humana. Pero para entender cómo llegamos a este momento que destroza el alma, y cómo esta pérdida devastadora se convertiría en el catalizador de una transformación que cambiaría 3 vidas para siempre, debemos regresar al principio de esta historia que redefinió el significado del amor incondicional. 6 meses después de aquella noche que partió su existencia en 2, Elena Vázquez de Santillán caminaba como un fantasma por los pasillos de mármol de la mansión familiar en las lomas de Chapultepec. La casa, que había sido construida por su bisabuelo, y había albergado 4 generaciones de la dinastía Vázquez de Santillán, ahora se sentía como un mausoleo donde cada esquina susurraba el nombre de Santiago. El imperio textil que su familia había construido durante más de un siglo seguía funcionando gracias a la inercia de décadas de éxito, pero Elena había perdido todo interés en las reuniones de consejo, en las proyecciones de ventas, en las expansiones a nuevos mercados. Su hermano mayor, Ricardo, había comenzado a tomar decisiones importantes sin consultarla, algo impensable antes de la muerte de Santiago, cuando Elena era considerada la mente más brillante de la familia. La riqueza que la rodeaba se había convertido en una burla cruel. Los vestidos de seda italiana colgaban sin tocar en su vestidor, porque la textura suave le recordaba la piel de Santiago. Las joyas que había heredado de su abuela permanecían guardadas porque su brillo le parecía obsceno en un mundo donde su hijo ya no existía. Incluso la comida, preparada por el chef francés que costaba más que el salario anual de una familia promedio, se volvía ceniza en su boca. Las noches eran las peores. Se sentaba en la habitación de Santiago, que había mantenido exactamente como él la dejó, rodeada de juguetes que nunca más serían tocados por las manitas que les daban vida. El caballito de madera que había sido su favorito, la colección de carros de bomberos que tanto le gustaban, los libros de cuentos que ella le leía cada noche antes de dormir, todo permanecía en su lugar como una capilla dedicada a un amor que había sido arrancado de cuajo. Elena había consultado los mejores psicólogos de México y Estados Unidos, había probado antidepresivos que costaban fortunas, había viajado a retiros espirituales en ashrams de la India, pero nada podía llenar el vacío del tamaño exacto de un niño de 2 años que había quedado en el centro de su alma. La culpa la carcomía como un ácido. ¿Por qué no había notado los síntomas antes? ¿Por qué había tardado 3 días en llevarlo al médico cuando comenzó con fiebre? ¿Por qué sus genes habían fallado en proteger a su propio hijo? Sus amigas de la sociedad mexicana habían dejado de llamarla después de que rechazara consistentemente sus invitaciones a cenas benéficas, obras de teatro y viajes a Europa. No podían entender cómo alguien con tantos recursos para distraerse podía hundirse tan profundamente en la tristeza. Elena debe superarlo ya, susurraban en sus reuniones de té,
sin comprender que el amor maternal no conoce fechas de caducidad para el duelo. Era una noche de noviembre particularmente fría cuando Elena decidió salir de la burbuja dorada de su casa por primera vez en semanas. No tenía un destino específico, simplemente necesitaba escapar de las paredes que parecían cerrarse sobre ella como las de una tumba. Subió a su Mercedes-Benz y comenzó a manejar sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, dejando atrás las zonas residenciales exclusivas donde vivía. Sin darse cuenta se encontró en una zona de la ciudad que nunca había visitado, los alrededores de la estación central de autobuses, donde la realidad de México se mostraba sin maquillaje. Aquí no había jardines perfectamente cuidados ni porteros uniformados, sino calles llenas de vendedores ambulantes, familias cargando bolsas plásticas con todas sus pertenencias, y el aroma penetrante de comida callejera mezclándose con el escape de cientos de autobuses. Se detuvo en un semáforo cuando lo vio un hombre joven no mayor de 25 años, sentado en la banqueta con un bebé en brazos. La escena la golpeó como un puñetazo en el estómago. El padre, vestido con ropa raída pero limpia, sostenía al niño con una ternura que era visible incluso desde la distancia. El bebé no podía tener más de 6 meses y lloraba con una insistencia que hablaba de hambre, de frío, de necesidades básicas no satisfechas. Elena aparcó el coche y caminó hacia ellos, sus tacones de diseñador resonando extrañamente en el pavimento agrietado. Al acercarse, pudo ver que el padre era indígena, probablemente de algún estado del sur de México, con las facciones finas y la piel bronceada que hablaban de ancestros zapotecas o mayas. Sus ojos, cuando levantó la mirada hacia ella, eran de un café tan profundo que parecía contener siglos de sabiduría y sufrimiento. «Disculpe, señora», dijo el hombre con una voz suave pero firme, sin rastro de la humillación que muchos esperarían encontrar en alguien en su situación. «No quiero molestarla, pero mi niño no ha comido en 2 días. Si pudiera ayudarnos con algo de dinero para leche». Elena miró al bebé y el mundo se detuvo. Los ojos del niño, enormes en su carita demacrada, eran exactamente del mismo color café dorado que habían sido los de Santiago. La misma forma almendrada, las mismas pestañas largas y curvas, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando lloraba. Era como si el universo hubiera conspirado para colocar frente a ella una versión en miniatura de su hijo perdido. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena con voz temblorosa, sin poder apartar los ojos del bebé. «Miguel Ángel», respondió el padre. Como el pintor, su madre era muy religiosa y decía que él sería un artista. El dolor que cruzó por el rostro del joven padre fue tan intenso que Elena reconoció inmediatamente a un miembro de su propio club, el de quienes han perdido a alguien que era más importante que la propia vida. «Murió en el parto», susurró. «Las complicaciones. No teníamos dinero para un hospital privado, y en el hospital público». Su voz se quebró. «Solo pude salvar a uno de los dos». En ese momento Elena comprendió que estaba frente a un hombre que cargaba un dolor tan profundo como el suyo, solo que manifestado de manera diferente. Donde ella había perdido a su hijo después de 2 años de amor incondicional, este hombre había perdido a su compañera de vida, y ahora luchaba solo por mantener vivo al bebé que era todo lo que le quedaba de ella. Como las historias que transforman vidas que compartimos en Fábrica de Mundos, esta era una de esas conexiones divinas que cambian el destino de las personas para siempre. «¿Dónde viven?», preguntó Elena, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «En la calle, señora. Perdí mi trabajo en la construcción cuando nació Miguel Ángel, y tuve que cuidarlo. Sin trabajo, no pude pagar la renta. Llevamos 3 semanas durmiendo donde podemos». Elena miró a este padre de 25 años sosteniendo a su bebé hambriento en una calle fría de noviembre, y vio reflejada su propia desesperación, solo que magnificada por la vulnerabilidad económica. Aquí había un hombre que daría su vida por su hijo, exactamente como ella habría dado la suya por Santiago, pero que además tenía que enfrentar la brutalidad adicional de la pobreza. La decisión se formó en su mente no como una elección consciente sino como una revelación mística. En los ojos de Miguel Ángel vio un mensaje que parecía venir directamente de Santiago. «Mamá, aquí está el amor que no pudiste darme. Dáselo a él». Era el tipo de momento que nos recuerda por qué en Fábrica de Mundos creemos que cada encuentro tiene un propósito divino. «Vengan conmigo»,
dijo Elena con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esta noche van a dormir en una cama caliente, el niño va a tomar toda la leche que necesite, y mañana vamos a hablar de cómo cambiar sus vidas. El padre, cuyo nombre era Tomás, la miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había aprendido que las ofertas de ayuda a menudo venían con precios ocultos, especialmente cuando provenían de mujeres ricas vestidas como Elena. No se preocupe, añadió Elena, interpretando correctamente su vacilación. No quiero nada a cambio, solo déjeme ayudarlos. Mientras caminaban hacia el Mercedes-Benz, Tomás cargando a Miguel Ángel y Elena sintiéndose más viva de lo que se había sentido en 6 meses, ninguno de los dos podía imaginar que Ricardo Vázquez de Santillán había contratado a un detective privado para seguir todos los movimientos de su hermana. El informe del detective, que llegaría a las manos de Ricardo esa misma noche, comenzaría así. La señora Elena ha recogido a un vagabundo con un bebé. Creo que tenemos un problema. Esta historia de transformación, como tantas que nacen del dolor más profundo, estaba a punto de enseñarnos que a veces Dios pone obstáculos en nuestro camino no para detenernos, sino para mostrarnos la fuerza que llevamos dentro. Si estas historias de fe y superación te conmueven tanto como a nosotros en Fábrica de Mundos, sabes que cada final es en realidad un nuevo comienzo. La transformación de la mansión Vázquez de Santillán comenzó esa misma noche. Elena instaló a Tomás y Miguel Ángel en la suite de huéspedes del segundo piso, una habitación que tenía vista al jardín, donde Santiago solía jugar en su triciclo rojo. Por primera vez en 6 meses, los pasillos silenciosos de la casa se llenaron con el llanto de un bebé. Pero en lugar de causarle dolor, este llanto le devolvía a Elena un propósito que había creído perdido para siempre. Ver a Tomás bañar a Miguel Ángel con el cuidado reverencial de quien maneja la sustancia más preciosa del universo, le recordó a Elena las noches en que ella bañaba a Santiago, cada gota de agua tibia una caricia, cada burbuja de jabón una promesa de amor incondicional. La diferencia era que mientras ella había tenido acceso a productos de bebé que costaban fortunas, Tomás había estado haciendo milagros con agua fría y pedazos de jabón encontrados en baños públicos. La primera noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la nueva vida que había entrado a su casa. El murmullo suave de Tomás cantándole canciones zapotecas a Miguel Ángel, el llanto ocasional del bebé pidiendo alimento. Y después, el silencio sagrado de un niño que finalmente dormía con el estómago lleno y el cuerpo caliente. Era una sinfonía de la paternidad que había extrañado tanto que físicamente le dolía el pecho. Estas son las melodías que tocan el alma, el tipo de música celestial que en Fábrica de Mundos sabemos que Dios compone cuando quiere recordarnos que la vida siempre encuentra la manera de renacer. A la mañana siguiente, Elena despertó con una sensación que había olvidado completamente la anticipación. Por primera vez en 6 meses, tenía una razón para levantarse que no fuera simplemente sobrevivir a otro día. Se vistió cuidadosamente, no con la elegancia automática de quien ha sido rica toda su vida, sino con la deliberación de alguien que tiene una misión importante que cumplir. Encontró a Tomás en la cocina, tratando de preparar un biberón con la torpeza de alguien que había aprendido paternidad en las calles, sin manual de instrucciones ni red de apoyo. Miguel Ángel lloraba con la desesperación específica del hambre, y Tomás sudaba tratando de encontrar la temperatura correcta para la leche. «Permíteme», dijo Elena suavemente tomando el biberón de las manos de Tomás. Sus movimientos eran fluidos, automáticos, perfeccionados durante 2 años de maternidad intensiva. En segundos, había ajustado la temperatura y comenzó a alimentar a Miguel Ángel, quien inmediatamente se calmó y comenzó a succionar con la voracidad de quien ha conocido la escasez. Tomás la observó en silencio, y Elena pudo ver en sus ojos una mezcla de gratitud y dolor. Este hombre había estado luchando solo durante meses, aprendiendo por ensayo y error cosas que las madres aprenden por instinto o con ayuda de otras mujeres. La soledad de su situación era tan profunda como la de Elena, solo que expresada de manera diferente. «Cuéntame sobre la madre de Miguel Ángel», pidió Elena mientras el bebé terminaba su biberón.
No era curiosidad morbosa, sino una necesidad genuina de entender la historia completa de este niño que había llegado como un regalo del destino. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Se llamaba Esperanza. Comenzó con voz quebrada. Era enfermera en el centro de salud de nuestro pueblo en Oaxaca. Cuando nos enamoramos, ella me dijo que quería tener hijos que crecieran en la ciudad, con oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Elena escuchó cómo Esperanza había ahorrado durante 2 años para el viaje a México, cómo Tomás había conseguido trabajo en construcción ganando 3 veces lo que podía ganar en Oaxaca, cómo habían rentado un cuarto en una vecindad de Tepito con la ilusión de traer a su hijo al mundo en un lugar donde pudiera estudiar y convertirse en doctor o ingeniero. Cuando comenzaron las contracciones, pensamos que tendríamos tiempo, continuó Tomás, ahora llorando abiertamente. En el pueblo, las mujeres paren en casa y todo sale bien. Pero algo estaba mal. Esperanza sangraba mucho. La llevé al hospital público, pero había una huelga de médicos. Los que estaban eran pasantes, muy jóvenes, muy nerviosos. Elena sintió como si una garra invisible le apretara el corazón mientras Tomás describía las últimas horas de Esperanza, cómo había luchado durante 18 horas de labor de parto. Cómo había sangrado tanto que empapó las sábanas del hospital, cómo había usado sus últimas fuerzas para susurrar, «Cuida a nuestro Miguel Ángel» antes de cerrar los ojos para siempre. Los doctores me dijeron que podían salvar al bebé o a ella, pero no a los dos, terminó Tomás. Esperanza eligió salvar a Miguel Ángel. Dijo que ella ya había vivido, pero que él merecía la oportunidad. Elena abrazó a Miguel Ángel más fuerte, comprendiendo que este bebé había llegado al mundo al precio de la vida de su madre, cargando desde el primer día de su existencia el peso del sacrificio más grande que el amor puede hacer. Era un niño que había sido elegido para vivir, exactamente lo opuesto a Santiago, quien había luchado por vivir pero había perdido la batalla. Los días siguientes se desarrollaron en una rutina que sanaba a ambos adultos de maneras que ni siquiera comprendían completamente. Elena redescubrió los placeres simples de la maternidad, el peso cálido de un bebé contra su pecho, la satisfacción de ver a Miguel Ángel aumentar de peso día tras día, la alegría de provocar su primera sonrisa verdadera con una tonta canción de cuna. Tomás, por su parte, experimentó por primera vez en meses la seguridad de saber que su hijo estaba a salvo. Ya no tenía que despertarse cada hora para asegurarse de que Miguel Ángel siguiera respirando en el frío de la calle. Ya no tenía que elegir entre pañales y comida, entre medicinas y leche. Podía concentrarse simplemente en ser padre, en amar a su hijo sin la constante ansiedad de la supervivencia. Elena contrató a un pediatra privado para que examinara a Miguel Ángel. El doctor encontró signos de desnutrición leve y algunas infecciones menores, pero nada que no pudiera corregirse con buena alimentación y medicamentos adecuados. Es un niño fuerte, le dijo a Elena. Con los cuidados apropiados, va a crecer perfectamente normal. Esas palabras fueron como música celestial para Elena. Después de meses de no poder salvar a Santiago a pesar de tener acceso a los mejores médicos del mundo, finalmente tenía la oportunidad de salvar a un niño que sí podía ser salvado. Pero la transformación más profunda no era médica sino emocional. Elena comenzó a experimentar algo que había olvidado: momentos de alegría genuina. Cuando Miguel Ángel se aferraba a su dedo con su manita diminuta, cuando balbuceaba sonidos que parecían intentos de comunicación, cuando dormía placenteramente en sus brazos, Elena sentía que pedazos de su alma que habían sido amputados por el dolor comenzaban a regenerarse. Tomás también experimentaba una transformación. La desesperación constante que había vivido durante meses se estaba convirtiendo en algo parecido a la esperanza. Comenzó a hablar de planes para el futuro, aprender a leer mejor para poder ayudar a Miguel Ángel con sus tareas cuando fuera mayor, tal vez estudiar un oficio que le permitiera mantener a su hijo con dignidad, soñar con el día en que Miguel Ángel fuera a la universidad. Elena se encontró haciendo planes también. Comenzó a investigar escuelas privadas en la zona, programas de estimulación temprana para bebés, cuenta de ahorros para la educación de Miguel Ángel. Por primera vez desde la muerte de Santiago, tenía proyectos que se extendían más allá del presente inmediato. Era como si hubiera redescubierto esa capacidad humana de soñar con el mañana,
esa cualidad que en Fábrica de Mundos sabemos que distingue a quienes han aprendido a convertir el dolor en esperanza. La interacción entre Elena y Tomás también había desarrollado una química especial. No era romántica. Ambos estaban demasiado heridos por sus pérdidas respectivas para considerar el amor de pareja. Pero era algo más profundo, una alianza de supervivientes, una cofradía de padres que habían conocido tanto el amor incondicional como la pérdida devastadora. Tomás le enseñaba a Elena canciones zapotecas que calmaban a Miguel Ángel cuando tenía cólicos. Elena le enseñaba a Tomás técnicas de masaje para bebés que había aprendido en cursos carísimos cuando Santiago era pequeño. Ambos se turnaban para las tomas nocturnas, creando un equipo de crianza que funcionaba con la precisión de una coreografía perfectamente ensayada. Las empleadas de la casa, inicialmente escépticas sobre estos invasores de su dominio, comenzaron a encariñarse con Miguel Ángel. La cocinera le preparaba purés especiales cuando comenzó con alimentos sólidos. El jardinero le construyó un columpio diminuto en el mismo árbol donde había estado el columpio de Santiago. Incluso el chofer, un hombre serio y reservado, sonreía cuando Elena salía con Miguel Ángel en brazos. La mansión, que había sido un mausoleo de silencio y tristeza durante 6 meses, volvía a tener vida. Las risas de Miguel Ángel resonaban en los pasillos de mármol, sus juguetes nuevos estaban esparcidos por las salas formales donde antes solo había existido un orden perfecto y frío. Elena había convertido la habitación de Santiago en un cuarto de juegos para Miguel Ángel, no borrando la memoria de su hijo sino transformándola en algo que pudiera seguir dando vida. En Fábrica de Mundos hemos aprendido que así funciona el amor verdadero, no se pierde cuando se comparte, sino que se multiplica y encuentra nuevas formas de florecer. Pero mientras esta familia improvisada florecía en su burbuja de felicidad redescubierta, Ricardo Vázquez de Santillán observaba desde las sombras con una mezcla de preocupación y cálculos estratégicos. Los informes del detective privado se acumulaban en su escritorio. Elena había abierto cuentas bancarias para Tomás y Miguel Ángel, había incluido al bebé en su seguro médico, había consultado abogados sobre adopción, había modificado algunos aspectos menores de su testamento. Ricardo veía estos movimientos no como actos de caridad sino como amenazas directas a su futuro. Elena no tenía otros herederos aparte de él, y había asumido que cuando ella muriera, él heredaría tanto su participación en la empresa como su fortuna personal. Pero si Elena adoptaba oficialmente a Miguel Ángel, todo cambiaría. Un niño adoptado tenía los mismos derechos legales que un hijo biológico. La noche que Elena cumplió exactamente 7 meses viviendo con Tomás y Miguel Ángel, Ricardo decidió que había llegado el momento de actuar. No podía permitir que la sentimentalidad de su hermana destruyera el trabajo de 4 generaciones de la familia Vázquez de Santillán. Si Elena quería jugar a ser madre otra vez, tendría que hacerlo sin poner en riesgo el patrimonio familiar. El plan que Ricardo concibió esa noche era simple en su crueldad: destruir la reputación de Tomás de tal manera que Elena no tuviera más opción que alejarlo de su vida. Si no podía apelar a la razón de su hermana, apelaría a su miedo. Y si eso no funcionaba, estaba preparado para llegar mucho más lejos de lo que Elena podría imaginar jamás. El ataque de Ricardo comenzó con la sutileza de una serpiente que se acerca a su presa. 3 días después de cumplirse los 7 meses de la nueva vida de Elena, Tomás fue arrestado por la policía cuando regresaba del mercado con Miguel Ángel en brazos. Los cargos: robo agravado, posesión de drogas y resistencia a la autoridad. Elena recibió la llamada mientras daba de comer a Miguel Ángel su papilla de la tarde. El mundo se detuvo cuando el oficial le explicó que Tomás estaba siendo procesado en el reclusorio norte y que Miguel Ángel había sido entregado al Sistema Nacional DIF, en espera de que se resolviera la situación legal de su padre. «Eso es imposible», gritó Elena al teléfono, con Miguel Ángel llorando en sus brazos, como si pudiera sentir que algo terrible estaba sucediendo. «Tomás estaba conmigo esta mañana. Salió a comprar verduras al mercado de San Juan. No puede haber cometido ningún crimen». Pero las evidencias parecían abrumadoras. Las cámaras de seguridad de una joyería en el centro histórico mostraban claramente a un hombre con las características físicas de Tomás robando cadenas de oro mientras cargaba un bebé. Los testigos confirmaron que el ladrón era indígena, de aproximadamente 25 años, y que había huido cuando lo descubrieron.
En su mochila, la policía había encontrado cocaína suficiente para acusarlo de tráfico. Elena contrató inmediatamente al mejor abogado penalista de México, un hombre que cobraba más por una consulta de lo que la mayoría de las familias gana en un año. Pero cuando visitó a Tomás en prisión, se encontró con un hombre completamente destroza, que juraba su inocencia con una desesperación que partía el alma. Señora Elena, yo jamás haría algo así, lloraba Tomás a través de la mesa que los separaba en la sala de visitas. Miguel Ángel es todo lo que tengo. ¿Por qué pondría en riesgo a mi hijo? Yo estaba en el mercado comprando las verduras que usted me pidió. Tengo los recibos. Elena le creyó instintivamente, pero los recibos que Tomás mencionaba habían desaparecido misteriosamente de sus pertenencias. Las cámaras del mercado habían estado en mantenimiento justo durante las horas en que Tomás aseguraba haber estado allí. Cada pieza de evidencia que pudiera haberlo exonerado había sido borrada o eliminada con una precisión que hablaba de una conspiración cuidadosamente orquestada. Era el tipo de maldad calculada que nos recuerda que en este mundo hay quienes eligen las tinieblas sobre la luz, como hemos visto en tantas historias que compartimos en Fábrica de Mundos. Mientras tanto, Miguel Ángel estaba siendo cuidado en una casa hogar del gobierno que tenía buenas intenciones pero recursos limitados. Elena luchó desesperadamente por conseguir la custodia temporal del bebé, pero el sistema legal mexicano es laberíntico cuando se trata de menores en situación de vulnerabilidad. Podía visitarlo 2 horas al día, bajo supervisión, pero ya no podía llevárselo a casa, bañarlo, alimentarlo, consolarlo cuando lloraba en las noches. Ver a Miguel Ángel en esa casa hogar fue como revivir la pesadilla de ver a Santiago en el hospital. El bebé había perdido peso, lloraba constantemente, y cuando Elena llegaba para sus visitas, se aferraba a ella con una desesperación que rompía el corazón. Los cuidadores de la casa hogar hacían lo mejor que podían, pero eran 20 niños por cada adulto, y Miguel Ángel era solo uno más en una lista interminable de pequeños que necesitaban amor y atención individual. Elena se convirtió en una investigadora obsesiva. Contrató detectives privados, expertos en análisis de video, especialistas en tecnología forense. Gastó más dinero en probar la inocencia de Tomás del que muchos países invierten en justicia durante años. Pero cada pista la llevaba a callejones sin salida. Cada evidencia había sido manipulada con una sofisticación que requería recursos considerables y conexiones poderosas. Fue durante la tercera semana de esta pesadilla cuando Elena comenzó a sospechar de su propio hermano. Pequeños detalles que había ignorado comenzaron a formar un patrón, como Ricardo siempre había sabido exactamente dónde estaba ella durante los meses anteriores, cómo había comentado casualmente sobre los peligros de confiar en extraños, cómo había mencionado la importancia de proteger el patrimonio familiar de influencias externas. La confirmación llegó cuando Elena decidió revisar las cámaras de seguridad de su propia casa. Ricardo tenía llaves de la mansión desde la infancia, y Elena descubrió que había estado entrando durante sus ausencias, aparentemente documentando la presencia de Tomás y Miguel Ángel. Pero más incriminante aún fue encontrar en el estudio de Ricardo una carpeta con fotografías de Tomás, informes detallados sobre sus movimientos diarios, y lo que parecía ser el borrador de un plan para eliminar la amenaza a la estabilidad familiar. La confrontación entre los hermanos Vázquez de Santillán tuvo lugar en el despacho de la empresa familiar, bajo los retratos de 4 generaciones de antepasados que los observaban desde las paredes de caoba. Elena entró sin anunciarse, con la carpeta de evidencias en las manos y una furia en los ojos que Ricardo nunca había visto antes. En ese momento se enfrentaban no solo 2 hermanos, sino 2 visiones completamente opuestas de lo que significa la familia, como esas batallas épicas entre el bien y el mal que tanto conmueven en las historias de Fábrica de Mundos. ¿Cómo pudiste? Fue todo lo que pudo decir inicialmente, su voz temblando no de miedo sino de una rabia tan pura que parecía arder en el aire entre ellos. Ricardo no negó los cargos. En cambio, se reclinó en su silla ejecutiva con la sonrisa de alguien que había jugado todas sus cartas y estaba seguro de ganar. Lo hice por la familia, dijo con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Papá y el abuelo construyeron este imperio para que durara generaciones. Ibas a destruir todo eso por un vagabundo y su bastardo. Ese bastardo es un bebé inocente que no le ha hecho daño a nadie, respondió Elena,
luchando por mantener el control. Y ese vagabundo es un padre que ha perdido a la mujer que amaba y está luchando por darle una vida mejor a su hijo. Es un oportunista, replicó Ricardo. Se acercó a ti porque vio una mujer rica y vulnerable. ¿De verdad crees que te hubiera dado una segunda mirada si no fueras millonaria? Elena sintió como si su hermano hubiera metido un cuchillo en la herida más profunda de su alma. Durante meses, había luchado contra esa misma duda. ¿Era real el afecto que había desarrollado hacia Tomás y Miguel Ángel, o simplemente estaba comprando una familia de reemplazo? Pero supongamos que tienes razón, continuó Elena, recuperando su compostura. Supongamos que Tomás es exactamente lo que tú dices. Eso justifica destruir la vida de un hombre inocente. Eso justifica que un bebé crezca sin padre. Lo que justifica todo, dijo Ricardo levantándose de su escritorio, es que cuando murió Santiago, pensé que finalmente habías entendido que este mundo es cruel e impredecible. Pensé que habías aprendido que lo único que podemos controlar es nuestro propio poder y nuestra propia seguridad. Pero en lugar de volverse más fuerte, te volviste más débil. En lugar de proteger lo que realmente importa, te estás regalando a cualquier extraño que te recuerde a tu hijo muerto. La bofetada que Elena le dio a Ricardo resonó en el despacho como un disparo. Fue la primera vez en sus 45 años de vida que había golpeado a otro ser humano, pero la maldad casual con la que su hermano había mencionado a Santiago, había encendido algo primitivo y feroz en su interior. Santiago no está muerto para que tú puedas usar su memoria como justificación de tu crueldad, dijo Elena con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Y si crees que voy a permitir que destruyas a esta familia por tu codicia, te equivocas completamente. La guerra legal que siguió fue épica en su intensidad y complejidad. Elena utilizó cada contacto, cada favor acumulado durante décadas de participación en la alta sociedad mexicana, cada recurso de su considerable fortuna personal. Contrató investigadores que descubrieron la red de complicidades que Ricardo había tejido, policías corruptos que habían plantado evidencia, empleados de la joyería que habían mentido en sus testimonios, funcionarios del DIF que habían agilizado el proceso de separar a Miguel Ángel de su padre. El punto de quiebre llegó cuando Elena logró que uno de los investigadores infiltrara la organización criminal que Ricardo había contratado para orquestar el crimen. El jefe de esta banda, enfrentando cargos federales por otros delitos, decidió cooperar con las autoridades a cambio de una reducción en su sentencia. Su testimonio detallado sobre cómo Ricardo había pagado por fabricar evidencia contra Tomás fue la pieza final que Elena necesitaba. La exoneración de Tomás fue tan pública como había sido su arresto inicial. Los medios de comunicación, que habían cubierto el caso como un ejemplo de la violencia urbana, ahora lo presentaban como una historia de injusticia corregida y amor que triunfa sobre la maldad. Tomás salió de prisión después de 2 meses como un hombre transformado, más delgado, con canas prematuras en las sienes, pero con una determinación férrea en los ojos. El reencuentro de Tomás con Miguel Ángel tuvo lugar en la mansión Vázquez de Santillán, en el mismo jardín donde Santiago había jugado en su triciclo rojo. Elena observó desde la ventana mientras Tomás cargaba a su hijo por primera vez en 2 meses, ambos llorando con una intensidad que parecía purificar el aire a su alrededor. Miguel Ángel, que había perdido mucho peso y había desarrollado problemas de sueño durante la separación, se calmó instantáneamente en los brazos de su padre, como si finalmente hubiera regresado a casa. Era uno de esos momentos que nos recuerdan por qué en Fábrica de Mundos creemos que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Esa noche, mientras Miguel Ángel dormía entre Elena y Tomás en la cama king size de la habitación principal, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. No solo adoptaría oficialmente a Miguel Ángel, sino que se casaría con Tomás, no por amor romántico sino por algo más profundo, por la comprensión de que habían sido unidos por el destino para sanar las heridas más profundas del otro. La propuesta de Elena fue simple y directa: quiero que seamos una familia real. No por conveniencia, no por lástima, sino porque creo que Santiago y Esperanza nos pusieron en el camino del otro para que ninguno de nosotros tuviera que enfrentar el resto de la vida solo.
Tomás aceptó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que Elena le estaba ofreciendo no solo seguridad económica para Miguel Ángel, sino algo mucho más valioso: la oportunidad de ser padres juntos, de darle a su hijo el amor de dos personas que habían aprendido a valorar la familia de una manera que solo conocen quienes la han perdido. La boda se celebró en la capilla privada de la mansión, con Miguel Ángel como único testigo, vestido con un traje diminuto que Elena había mandado hacer especialmente para la ocasión. No fue una ceremonia de amor apasionado, sino de compromiso sagrado, dos almas heridas que habían decidido caminar juntas hacia la sanación. Ricardo fue excluido completamente de la empresa familiar. Elena utilizó su mayoría accionaria para removerlo de todos los puestos directivos, y la parte de la herencia que le correspondía fue colocada en un fideicomiso que solo podría acceder después de completar tratamiento psicológico y trabajos comunitarios durante 5 años. No fue venganza, sino una oportunidad de redención, aunque Ricardo era demasiado orgulloso para reconocer el regalo que le estaban dando. 5 años después, Miguel Ángel corre por los mismos jardines donde una vez jugó Santiago, con la confianza de un niño que ha conocido solo amor incondicional desde que tiene memoria. Elena ha encontrado en la maternidad una segunda oportunidad que valora con la intensidad de quien sabe lo frágil que puede ser la felicidad. Tomás estudia administración de empresas en las noches, preparándose para algún día dirigir la fundación que Elena ha establecido para ayudar a padres solteros en situaciones de vulnerabilidad. La habitación de Santiago ha sido convertida en un altar familiar donde las fotografías del niño que partió comparten espacio con las del niño que llegó. No es un santuario de tristeza, sino de gratitud, gratitud por el amor que fue, gratitud por el amor que es, y gratitud por la comprensión de que las almas que amamos nunca realmente nos dejan, sino que se transforman en la capacidad de amar más profundamente a quienes llegan después. En las noches, cuando Elena arropa a Miguel Ángel y le cuenta historias antes de dormir, a veces le habla de Santiago, el hermano mayor que está cuidándolo desde el cielo. Y Miguel Ángel, con la sabiduría inexplicable de los niños que han sido muy amados, asiente solemnemente y susurra gracias Santiago antes de cerrar los ojos. Elena ha aprendido que el amor verdadero no se agota cuando lo compartimos, sino que se multiplica infinitamente. Que el dolor más profundo puede convertirse en la compasión más grande. Que a veces perdemos a alguien no como castigo, sino como preparación para poder salvar a alguien más. Y que en algún lugar entre las estrellas que iluminan las noches mexicanas, Santiago y Esperanza sonríen sabiendo que cumplieron su misión de guiar a las almas perdidas de vuelta al hogar del amor incondicional. La familia Vázquez de Santillán Hernández no es perfecta, pero es real, construida sobre cimientos de pérdida transformada en gratitud, de dolor convertido en sabiduría, de amor que aprendió que la única manera de honrar a quienes partieron es amar más profundamente a quienes permanecen. Es el tipo de historia que nos enseña que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos, como estas historias de esperanza que compartimos cada día en Fábrica de Mundos.